La fe descrita en el Nuevo Testamento tiene varias expresiones. Una de ellas es la fe como don, un regalo dado por Dios. En 1 Corintios 12, del 7 al 10, encontramos allí los dones del Espíritu. En el versículo 9 aparece la palabra fe como un don dado por Dios a través de su Espíritu Santo. En esos versículos aparece la palabra manifestación, que significa algo que viene y se va, para ayudarnos a entender cómo funciona esta fe que trae resultados. Es algo que Dios la otorga a un individuo para un momento específico, para una circunstancia determinada. Vemos que la expresión del don de la fe viene de dos maneras. Una es a través de las palabras, la otra es a través de acciones determinadas. Comenzaré brevemente a explicar lo que es el don de la fe actuando a través de nuestras palabras. ¿Y qué mejor ejemplo que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Existe un relato en Marcos 11, del 12 al 22, y estoy aquí basado, por supuesto, siempre en la poderosa palabra de Dios, donde vemos que Jesús caminaba con sus discípulos y en un momento determinado tienen hambre y Jesús se acerca a una higuera para comer algún fruto. Y vemos que al mirar se da cuenta que la higuera no tenía fruto alguno, tenía solamente hojas. Entonces Jesús, molesto, dio una palabra contra la higuera. Le dijo, nunca más salga de ti fruto alguno. ¿Qué pasó? Vemos que al otro día pasaron los discípulos con Jesús por el mismo lugar y vemos que Pedro en un momento le dice, Jesús, mira la higuera que ayer maldijiste. Está completamente seca hasta la raíz. Está completamente seca. Jesús aprovecha la oportunidad para mostrarle lo que es el don de la fe expresado a través de las palabras. Jesús les dice ahí en el versículo 22, tened la fe de Dios. Lo que Jesús está diciendo es que la fe que trae resultados no es la fe que yo tenga, es la fe de Dios que fluye a través mío, en este caso, a través de las palabras. Tened la fe de Dios. Vemos que escribe el autor, ¿no es cierto? Tened la fe de Dios para enfatizar la necesidad, si queremos resultados tangibles, de ponerla en práctica. Un segundo caso, en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25, vemos a Jesús calmando la tempestad. Resulta que un día Jesús entró a la barca con sus discípulos para ir hacia un lugar determinado y Jesús se recostó como para dormir una siesta. En el momento quizás donde Jesús estaba más profundamente dormido, vemos que las circunstancias comenzaron a complicarse. Se levantaron vientos, tormentas, los discípulos se asustaron porque parecía que la barca estaba por hundirse. Jesús dormía. Entonces en un momento vemos que lo llaman, él dice, maestro, maestro, ayúdanos que perecemos. ¿Y Jesús qué dijo? Se despertó el Señor y reprendió al viento. ¿Qué hizo Jesús? Con sus palabras, lleno de la fe de Dios, le dio orden a las olas y a los vientos a que se detuvieran. ¿Y qué dice la Biblia? Que cesó todo y se hizo bonanza. Vino la tranquilidad, vino la paz. Es por eso que Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Utilizó las circunstancias para enseñarles lo que es la fe expresada a través de las palabras. Y esto mismo que Jesús está haciendo es lo que Dios quiere que tú y yo pongamos en práctica hoy, en medio de nuestros desafíos, circunstancias difíciles, donde necesitamos que donde haya intranquilidad venga paz, donde haya enfermedad venga salud, donde haya escasez venga provisión y tantas cosas más que tenemos que utilizar nuestra boca con la autoridad de Dios y llenos de la fe para que las circunstancias cambien, se transformen y podamos ser bendecidos. El don de la fe, también dije, puede ser expresado con acciones. En Mateo 14, 25 al 33, vemos a Jesús caminando sobre las aguas. Acá Jesús viene directamente caminando sobre las aguas. Jesús no viene ni volando, ni viene en una barca, viene caminando sobre las aguas. Imagínense los discípulos cuando lo ven a Jesús caminando literalmente sobre las aguas, lo cual es algo naturalmente imposible. Y vemos que en un momento el Señor le dice, tranquilo, no teman, estoy actuando con el don de la fe. Y vemos que en ese momento Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas para que yo camine de la misma manera que tú caminas. Y Jesús le da la invitación a Pedro y le dice, ven Pedro, ven a caminar.
Y vemos que Pedro, mientras miraba a Jesús, el autor y consumador de la fe, dice que él caminaba sobre las aguas. Pero en un momento él se distrajo, vio los vientos, vio las olas y dice que comenzó a hundirse. Y el Señor, con su mano misericordiosa, lo tomó en su mano, lo levantó y subieron a la barca y le dijo, ¿por qué dudaste? Jesús le había mostrado con su ejemplo y también le había demostrado a Pedro que mientras mirara a Jesús, el autor y consumador de la fe, podía caminar sobre las aguas. Y esto es la invitación que Dios nos hace hoy. Como recién dije, tú tienes circunstancias difíciles, momentos en los cuales necesitas, con la presencia del Espíritu Santo, ejercer fe. Es tiempo que le digas a tus circunstancias a que se ajusten a las promesas de la palabra de Dios. Es necesario que lo que está enfermo sea sanado. Es necesario que donde está la escasez venga la provisión. Es necesario que donde hay intranquilidad venga la paz. En el nombre de Jesús. Anímate a ejercer la fe. La fe que trae resultados tangibles.